Y al mismo tiempo también te da cierta vergüenza hablar, escucharte hablando solo. Tú decís, chucha, voy a parecer loco, po, weón, ¿cachai? Estoy, weón, no sé, en mi casa, loco, metido en mi pieza. Está la gente afuera y yo aquí hablando como weón, puta, creyendo el cuento que me está escuchando una audiencia de 15.000 weones. Buena, chiquillos. ¿Cómo están? Oye, bienvenidos, sean todos muy bienvenidos a este nuevo podcast. Este nuevo espacio que viene saliendo acá, que está recién naciendo. Me presento, yo seré su humilde servidor y host, Peter. Y este es un nuevo espacio donde la idea es poder pasarlo bien, es compartir, es poder apagar un poco el cerebro después de la oficina, después de la universidad, después incluso del colegio, nuestros oyentes más chicos. Oye, qué época la del colegio, ¿eh? Pero bueno, no nos desviemos del tema. Estamos presentando este nuevo podcast, como les comento, esa es un poco la idea del podcast. Que sea un lugar de distensión, un lugar buena onda, donde podamos escuchar buenas historias, tirar la talla un rato y pasarlo bien. Nada de cuestiones serias, weón, de puta política, que economía, no, puta delincuencia, las noticias, no, ya, mira, suficiente eso, el que quiera, existen los canales apropiados para verlo, pero yo estoy un poco ya cansado, estoy cansado y siento que mucha gente está cansada. ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Cómo encuentran eso? Yo cada vez más que hablo con gente, con amigos, con gente en la calle, típico que uno habla con cuando uno está en alguna fila esperando, con el taxista. Y la gente está cansada de hablar tanto, puta, todo el rato la delincuencia, weón. Mira, salimos del COVID, entramos en la delincuencia, que la economía, que la política, no, loco, demasiado. Este pretende ser un espacio más simpático, un espacio más tranquilo, para cagarse la risa un rato, para tirar la talla. La idea es que pueda ser como la conversación con un amigo o como escuchar a un amigo hablar, oye, anécdotas de la vida, qué nos pasó durante el día. ¿Quién no dice que el día de mañana podemos tener incluso un número de teléfono para que envíen su WhatsApp, de repente un audio con un relato, cagarnos de la risa, que lo podemos escuchar entre todos, hablar de cosas simples? Esa es un poco la idea de este podcast. Y bueno, la idea de este episodio en particular, que este viene siendo como el episodio piloto, le puse yo, es poder contar de qué va el podcast. Como les dije, un lugar tranquilo. Cierren los ojos, loco, imagínense que estamos sentados en la terraza, que estamos sentados en la pieza, que estamos sentados en el comedor, en el living, y que estamos tirando la talla. Sean todos bienvenidos a poder acompañar este podcast con una cervecita bien helada. Si usted no toma, con un juguito, un vasito de bebida bien helado. Si lo escucha en la 11 se puede tomar un tecito, un café, con un pancito. Bien. Y de la mano del nacimiento de este nuevo podcast, de repente contarle un poco por qué me decidí a hacer un podcast. Porque ustedes pueden decir, oye Peter, ¿y quién chucha sois vos? ¿De dónde saliste, loco? ¿Por qué debería escuchar un podcast o por qué debería escuchar a ti particularmente durante, no sé, 15, 20 minutos a hablar? ¿Qué tenéis para ofrecer, loco? Y es una tremenda pregunta, ¿eh? Yo me la haría a mí mismo sí o sí. Yo veo un podcast de un weón X que lo está iniciando. Puta, ¿para dónde va este weón? ¿Es simpático o no es simpático? Por lo tanto, pretendo en este episodio poder responder esa pregunta. ¿Por qué me decidí a hacer un podcast? Bueno, como ya me presenté, ustedes ya saben, mi nombre es Peter, tengo 20 y pocos años, y hace algún tiempo ya me empezó a llamar la atención todo este mundo del podcast. Lo encontraba súper entretenido, me tincaba hacer uno, siempre me llamó la atención, ponte tú cuando más cabro chico, en la radio, puta, yo decía, oye, qué entretenido, estos gallos se ponen a hablar ahí en la radio. Me lo imaginaba como que, puta, llegaban en la tarde, buena onda, se estaban tomando una cervecita en la radio mientras conversaban, escuchaban música. Yo decía, puta, la media pega, po, weón. Ojalá lograr llegar a estar ahí algún día, po, weón, ¿cachai? Pero como la radio funcionaba antiguamente y lo sigue funcionando como la televisión, no es tan fácil, po, weón. Puta, ¿cómo llegáis? ¿Cómo voy a conversar, weón, con ahí a la radio, weón, Carolina? Para que me den pega, weón. Puta, ¿cómo lo hago? Aparte, ¿quién soy yo, po, weón? ¿Por qué me deberían tomar a mí
para llevar un programa de radio. Generalmente los programas de radio los conduce quien domina mucho el tema, ¿no? Y eso es algo también que se da mucho en el podcast y fue una duda que a mí me surgió durante mucho tiempo, que era ¿de qué voy a hablar en el podcast? ¿De qué se va a tratar este podcast? Porque típico que te dicen, puta, en los videos de YouTube que yo hice una cantidad tremenda, weón, de por qué debería hacer este podcast, de qué debería hablar. Tienes que ser un experto para hablar en un podcast de cierto tema, porque si no tu audiencia no te va a entender bien o no vaya a tener de qué hablar. Entonces te dan un poco bombardeando información y tú decís, chucha, a ver, yo tengo 20 y tantos años, weón, puta, no soy experto ni una wea todavía. ¿De qué puedo hablar, pues, weón? Tengo intereses, tengo hobbies, sí, como todos los tenemos, pero no soy experto en ninguno, como para poder dar cátedra, pues, weón, ¿cachai? Por lo tanto, me decidí a hacer algo que no sé si es diferente, pero un formato que me acomoda a mí, que es lograr una conversación. Yo dije, ¿sabéis qué, weón? No quiero, puta, que mi podcast sea ningún tema en particular, ¿cachai? Quiero un lugar relajado, donde yo pueda hablar, donde me pueda expresar, y donde pueda la gente escucharme y en una de esas con mi historia, bueno, con mi manera de relatar la wea, cagarse la risa un rato. Pasarlo bien, no un podcast tan extenso, puta, tirar la talla un rato, que sea buena onda y que puedan escuchar quizá alguna historia o hablar de algo que pasó en el día, ¿cachai? Y por qué no decirlo el día de mañana, como les comenté antes, que la gente incluso pueda mandar su historia y que vamos un poco generando una conversación. Y de esa forma fue que llegué a este concepto que es el que están escuchando ustedes hoy día, de una conversación distendida, relajada, piola, loco, piola aquí, nada sin ponerse grave, es un minuto tranquilo para relajarse. Y debo reconocer que antes de este episodio piloto que les estoy comentando, que estamos grabando en este minuto, tuve otros acercamientos definitivamente con lo que es el podcast, con lo que es hacer un podcast. Mi primer acercamiento fue con mi mejor amigo, que puta, nos juntamos un día, estábamos tomando unos copetes, nos juntamos generalmente algún día en la noche, nos estábamos tomando un trago, y yo le dije, oye, Juan, podríamos hacer un podcast, ¿no te tinca? Estas weas, puta, yo he escuchado un par, son entretenidos, weón, tenemos tema, podríamos tirar la talla y nos faltaría conversación. Nos tomamos un copete, pero en vez de estar hablando, weón, los dos solos, ponemos un micrófono, weón, puta, que vamos a seguir hablando la weón, los dos solos nomás, pues, weón, pero por lo menos vamos a estar grabando y eso después lo podemos transformar en un podcast. Puta, mi amigo me dijo, ¿sabes qué, weón? Me tinca, podría ser, le veo onda, así que lo hicimos. Nos juntamos un día en la tarde, pusimos el micrófono, nos tomamos un par de copetes y empezamos a conversar con una pseudo pauta que teníamos. En realidad no teníamos ni pauta, pero como de repente algún tema por donde llevar la conversación, ¿cachai? Algún tema guía. Bueno, cuento corto, empezamos a hablar y salió, amigos míos, una de las conversaciones más ridículas que podrían haber salido. Lo pasamos la raja, oye, nos cagamos de la risa. Incluso hay registro de ese podcast, no público, gracias a Dios, pero en nuestros computadores. Oye, nos reímos una cantidad, pero te lo juro, nos cagamos de la risa esa noche. El tema es que claramente eso no lo podíamos subir. Y también tuvimos ciertos desperfectos técnicos con el audio que no hacían que fuese la mejor calidad o un episodio para subirlo a una red social. Pero eso sentó un precedente, ¿cachai? Para poder... Puta, después seguí pensando en la weá y dije, ya, puta, este no funcionó, nos cagamos de la risa, pero no es lo que estábamos buscando, weón. Y empecé a pensarlo, puta, empecé, weón, a buscar en internet, como les comentaba, videos en YouTube, distintos weones que te dan tips, un weón te dice que grabéis con el teléfono, otro que no grabéis con el teléfono, un weón que gastéis plata en equipo, otro que no gastéis plata en equipo. Puta, pa' gustos colores, cabros. Aparecieron 15.000 hueones hablando y está bien, yo saqué millones de estos consejos y en el fondo me motivaron y me ayudaron mucho a poder hacer esta grabación que estoy haciendo hoy día. Lo que sí le digo a quien me esté escuchando y que tenga la impresión o las ganas de querer crear un podcast, que también hagan lo mismo que yo, vean videos en YouTube, pero al final lo que uno debe hacer, creo yo, es generar una recolección de distintos consejos de todas estas personas que suben video y crear tu propia lista de consejos que te sirven a ti, porque obviamente en el podcast da lo mismo si lo hacís con amigos, si lo hacís solo, es una creación personal y no hay una fórmula para el éxito. Cada podcast tiene su esencia, tiene su alma y van a haber ciertos consejos que
te pueden o no servir respecto al tipo de programa que tú estás buscando crear. Por lo tanto, les recomiendo que se animen. No es fácil, existen, ahí entra en juego otro componente que son los nervios. No es fácil desinhibirse, hablar frente a un micrófono como si uno estuviera hablando con más gente. Uno de repente se te traen las palabras, te quedas ahí en blanco. Y al mismo tiempo también te da cierta vergüenza hablar, escucharte hablando solo. Tú decís, chucha, voy a parecer loco, po, weón, ¿cachai? Estoy, weón, no sé, en mi casa, loco, metido en mi pieza. Está la gente afuera y yo aquí hablando como weón, puta, creyendo el cuento que me está escuchando una audiencia de 15.000 weones. Y en realidad, puta, quizás no me va a escuchar, weón, nadie, pues, weón, voy a ser el Tony. Pero, puta, hay que desinhibirse un poco de eso, hay que atreverse porque al final, cabro, oye, si no, que es lo peor que puede pasar. Por lo tanto, creo yo es mejor atreverse, hacer una grabación, un ratito ahí. Y oye, si no te gustó, da lo mismo, lo dejáis grabado como un archivo en el computador, lo borráis. Pero sí atreverse y no quedarse con ese puta, me encantaría hacer un podcast, weón, tengo la idea de hacer un podcast como yo lo hice durante muchísimo tiempo, pero sin hacerlo, sin hacer nada al respecto. Entonces, claro, si no lo probáis, puta, nunca te vayas a sacar la espina, weón, y nunca vayas a lograr cachar si te gustó o no. Por lo tanto, yo insto a quien esté escuchando este podcast que se atreva. Ese finalmente es la gran recomendación. Atreverse a hacerlo, más allá del resultado que tenga, si uno lo publica o no lo publica, pero atreverse, ver cómo uno se sienta hablando solo. Si lo hacís con un amigo o con amigos, probablemente sea mucho más cómodo también. Pero en el fondo ir viendo todas esas posibilidades y ver cómo uno se siente. Bueno, mis queridos amigos, y en conclusión, esperemos que este podcast surja, tenga más de este episodio piloto por lo menos, y logremos ir conociéndonos un poquito más. Así que sin más, mis queridos amigos, queridos oyentes, les agradezco de todo corazón el haberse quedado hasta este punto del podcast. Les recuerdo que nos pueden seguir en las redes sociales. Tenemos Instagram, estamos en YouTube, tenemos TikTok y nos pueden escuchar a través de Spotify. En todas estas redes sociales nos encuentran con el nombre del podcast, Conversando con Peter. Y de esta forma nos vamos despidiendo, mis queridos amigos. Fue un tremendo gusto poder hablar esta tarde para ustedes. Recuerden que esto fue Conversando con Peter. Yo soy Peter y tú y yo seguimos conversando en el siguiente episodio. Chao, chao, cabros.